Recordemos esas palabras que hemos compartido las otras noches, que dicen así: no hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que Él no lo pueda leer, ni perplejidad tan grande que no la pueda desenredar. Ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos, ninguna ansiedad puede asaltar el alma, ningún gozo alegrar, ninguna oración sincera escaparse de los labios sin que el Padre Celestial lo note, sin que tome en ello un interés inmediato. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Las relaciones entre Dios y cada una de las almas son tan claras y plenas como si no hubiese otra alma por la cual hubiera dado a su Hijo amado. Nuestro tema de hoy se titula Fui despojado y me acuso de ladrón. ¿Qué tiene que ver esto con lo que aprendimos desde la primera noche, basado en Éxodo capítulo 20 y el versículo 5, donde Dios advirtió que una de las consecuencias de la adoración a los ídolos sería que se trasladaría una herida intergeneracional que pasaría de una generación a la otra. Hace un tiempo atrás, un ensayista, un reconocido en el mundo de la literatura, llamado Khalil Gibran, un libanés americano. Él escribió una colección de cuentos que se publicaron bajo el título El Loco. Dentro de esta colección de cuentos había una narrativa que se titula Las Sonámbulas. Y esto tiene algo que ver con lo que hemos venido diciendo. Este relato cuenta el autor: en mi ciudad natal vivía una mujer y su hija que caminaban dormidas. Una noche, mientras el silencio envolvía al mundo, la mujer y su hija caminaron dormidas hasta que se reunieron en el jardín envuelto en un velo de niebla. Y la madre habló primero. Al fin puedo decírtelo, mi enemiga, a ti que destrozaste mi juventud y que has vivido edificando tu vida en las ruinas de la mía. Tengo deseos de matarte. Luego la hija habló en estos términos: oh mujer odiosa, egoísta y vieja, te interpones entre mi libérrimo ego y yo. Quisieras que mi vida fuera un eco de tu propia vida marchita. Desearía que estuvieras muerta. En aquel momento cantó el gallo y ambas mujeres despertaron. La madre dijo amablemente: ¿eres tú, tesoro? Y la hija respondió con la misma amabilidad: sí, soy yo, querida mía. De vez en cuando hace falta, como lo dijo el poeta uruguayo Mario Benedetti, de vez en cuando hace falta cantarse sus propias verdades. Las palabras del poeta, dichas con elegancia, tienen un acierto. De vez en cuando hay que hacer una pausa, contemplarse a sí mismo sin la fruición cotidiana,
examinar el pasado rubro por rubro, etapa por etapa, baldosa por baldosa, y no llorarse las mentiras, sino cantarse las verdades. Porque lo que tú aceptas te libera y lo que tú niegas te esclaviza. ¿Qué verdades son propias, son vitales, que nosotros nos cantemos a la luz de la Biblia? Al inicio de la historia, del relato sagrado, en el libro de los comienzos, en el libro de Génesis, el capítulo 5 y el versículo 3, aparece un pasaje bíblico con un reconocimiento que nos hace bien tomarlo como un espejo y mirarnos a los ojos. Moisés escribió en el capítulo 5 de Génesis y el versículo 3 las siguientes palabras: cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. De una lectura atenta y a la vez sin buscar conclusiones complicadas, una lectura a primera vista de este pasaje, podemos concluir, en primer lugar, que el pasaje está diciendo acá que cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza. O sea, la lección obvia, simple, es que los padres grabamos una imagen en los hijos. Cuando Adán y Eva salieron de las manos del Creador, la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Pero ahora, después de la caída, papá y mamá grabaron en ti su imagen. Pero aquí hay otra lección que podemos deducir, y es que la imagen herida que traen nuestros hijos es la nuestra. ¿Has notado que el hijo con quien más te pareces, las relaciones son más tensas? ¿Has notado que siempre tienes un hijo que te las canta en la cara? Y no es otra cosa que el puro reflejo, la pura imagen tuya. Pero entonces aquí hay una tercera conclusión que se desprende de este pasaje bíblico. Y la tercera conclusión es que nuestra imagen herida en los hijos los marca de por vida. ¿Debiera sorprendernos esto? No, porque mamá de barro, papá de barro, los hijos salen embarraditos. Pero muchas veces, mientras tú mismo no te hayas reconciliado con tu propia herida, tu imagen herida proyectada en tu hijo es un recuerdo doloroso de una herida propia que tú no has sanado todavía.
Y esta imagen puede tener muchas manifestaciones. Esta herida puede representarse de muchas formas. Doctora Caroline, me llamo Irene, tengo 34 años. Recuerdo cuando era pequeña, fui a jugar con una vecina mía y me corté con una botella. La sangre escurría por toda mi piel. El miedo era intolerable. Y aun cuando tuve una cortada grande, no sentía dolor. Lo único que me tenía aterrada era lo que me iba a hacer mi mamá cuando yo llegara a casa. Estaba condicionada a no solo sentir nada, sino también a sentir miedo. ¿Cuántas veces te ha tocado a ti ver, mientras andas en la calle o estás en un lugar público, cuando observas que una mujer le grita a un niñito y lo agarra con una fuerza desmesurada del brazo, y escuchas cuando la madre le grita y le dice: imbécil, te dije que no tomaras cosas de los anaqueles. Si lo haces otra vez, te voy a dejar tirado aquí en este lugar. Esta herida y esta imagen herida, de acuerdo a la Biblia, nos lleva a la conclusión que nuestros hijos nos espejan. Ellos imitan nuestras actitudes, no lo que les decimos, sino aquello que hacemos y sentimos, de lo cual muchas veces no somos conscientes. Nuestros hijos sacan a la luz nuestras intenciones más ocultas, incluso muchas veces que son desconocidas para nosotros mismos. Nos ponen en contacto con aquello que está enterrado en lo más profundo de nuestro ser, que muchas veces quedó guardado allí por dolor, por miedo o por miedo al dolor, dándonos la oportunidad de sanar nuestras heridas y poner más luz a nuestra conciencia, en una voz que nos trae un mensaje de nuestro interior, de nuestros ancestros, de nuestra propia infancia. ¿Cómo se pueden manifestar? ¿O qué consecuencias podrían tener esa imagen herida que heredamos en nuestros hijos y que, como dijimos, basados en Génesis 5:3, nos va a marcar de por vida y marcará a nuestros hijos de por vida? Por ejemplo, podemos examinar algunos ejemplos. Siempre existen padres que esperan que sus hijos lo hagan todo perfecto. A los hijos se les veta la posibilidad de ser seres humanos, de aprender de sus errores, y se les eleva la barra a tal altura que esta pretensión irrealista de la paternidad perfeccionista le provoca en los hijos una herida que se llama hijos frustrados, porque ellos sentirán que nunca, de los esfuerzos que ellos hacen, nunca será suficiente para agradar al papá. Número 2, los padres que son controladores.
El resultado es que la herida se revela al producir en ellos hijos, personas inseguras. Cuando los padres son figuras ausentes, como lo explicábamos anoche. La mentira mental que se le instala al niño es: mi papá no está aquí porque yo no soy suficientemente digno para merecer la compañía de mi padre. ¿Recuerdan que una de estas noches dijimos que en un niño su mente racional no está suficientemente desarrollada como para elaborar conclusiones que sean lógicas y que lo ayuden a procesar mejor la ausencia, en este caso, del padre? La otra herida es el producto de padres que insultan a sus hijos. Los padres insultadores no tienen ningún recato en ponerle sobrenombre a un hijo, en tratarlo, se dice coloquialmente, en ningunear a su hijo, tratarlo como sin ninguna forma de respeto. El resultado es que eso produce en los hijos una herida que se traduce en baja estima. Y cuando la herida, cuando el papá no ha sanado su propia herida y acudió al alcoholismo como una sustancia para adormecer sus sentidos, porque de esa manera la garita de control del lóbulo frontal, donde está el dominio propio, la fuerza de voluntad, la conciencia y los valores morales, cuando el cerebro está afectado por el alcohol, la garita de control está adormecida, los guardias están dormidos. Es así que la mente emocional se libera. Y la persona bajo los efectos del alcohol logra liberar las emociones que ha traído ocultas por mucho tiempo. Déjame decirte, el hecho de que quizás yo le estoy hablando esta noche a una persona que ha tenido dificultades recurrentes, sea con el alcohol, sea con la marihuana, o sea con cualquier tipo de estupefaciente, no importa. Inclusive puede ser con la comida. No quiere decir que tú seas una persona desgraciada, no quiere decir que tú seas una persona inútil, no quiere decir que tú seas una persona cobarde. No quiere decir que tú seas una persona condenada al fracaso. Sencillamente traes un dolor en tus recuerdos, traes heridas abiertas y a ti te enseñaron que cuando te duele una muela, temporalmente tú podrías ir a una farmacia y ponerte un analgésico local. Pero no te enseñaron lo que decíamos en una de las reuniones anteriores, las 5 vocales de la salud emocional positiva: a aceptar nuestras emociones. Y cuando hablamos de emociones, por lo menos estamos hablando de las 4 emociones básicas: la alegría, el miedo, el dolor y la ira. Por lo menos estas 4 emociones. Pero si tú creciste en un hogar donde a ti se te enseñó a tomar el balón de voleibol y a hundir tus emociones y poner la cara derecha, bonita y lucir que todo andaba bien,
pues te enseñaron a tomar el balón de voleibol, a hundirlo en la piscina con la esperanza de que no rebotara. Y los años han pasado y tarde o temprano la depresión con la que estás luchando podría tener como explicación que esas emociones, por ejemplo, la ira, puede ser que provoque una explosión o una implosión. Y el 90% de las personas que acuden a una consulta con un profesional de la salud mental por un cuadro depresivo tiene que ver con una ira reprimida que nunca se expresó. De hecho, Dios nos ha dado la capacidad para poder, además de aceptar nuestras emociones, letra A, la capacidad de expresar nuestras emociones. Y aquí es donde concursa el buen juicio. El Señor Jesús dijo que las perlas no hay que tirárselas a los cerdos. Y eso se puede aplicar en el sentido de que hay 4 cosas que tú no se las compartes, no las compartes con todo el mundo. Tus tristezas, tus alegrías, tus logros y tus fracasos. Pero lo cierto es que la segunda letra de la salud emocional positiva es que hay que expresarlo. Dije hace un momento que lo que expresas te libera y lo que tú niegas te esclaviza. Y muchas veces es posible usar la religión para vivir en un estado de negación permanente. Y uno de los personajes que más ayuda o que más del cual se abusa más para evadir verse al espejo de uno mismo es el enemigo del bien. Donde muchas personas dicen, el diablo se me metió en la cabeza. No es cierto, no se metió en tu cabeza. Es que hay recuerdos de heridas muy profundas que te provocaron. Puede ser que yo le esté hablando a alguien que en una familia donde habían 5 hijos y ahora los viejos o el viejo quedó en el interior, en uno de los departamentos, y los 5 hijos son profesionales hoy en la ciudad capital, y a la hora de ponerse de acuerdo para ver cómo van a cubrir los gastos del viejo que quedó allá en una aldea, pues de los 5 hijos hay 4 que se ponen de acuerdo y cooperan, pero hay uno que no. Y puede ser que los otros 4 condenen a este quinto y no se sabe, y la única persona que lo sabe es esta hija, porque cuando ella era una niña, el viejo, que en aquel entonces no era un viejo, se levantaba en las noches y tocaba y abusaba sexualmente de ella. Es fácil usar la Biblia y decirle, honra a tu padre y a tu madre, ahora tienes que aportar dinero, pero mientras ella no sane su herida, ella no está en condiciones de asumir su mejor papel como una hija. Pero quiero decirte, Dios te ama y Él tiene un sueño y un propósito para sanar tu herida. Y tú te vas a levantar y vas a abrir tus alas y vas a poder ver donde hay cicatrices que se han venido cerrando y vas a poder sentir la presencia del Espíritu Santo levantándote. Porque como dice la palabra del Señor, Él sana a los que tienen el corazón roto. Y el Señor no está esperando que tú asumas una religión para mostrarte la fuerte o el fuerte. Él quiere que vengamos con nuestras alas malheridas, con nuestra condición humana. Y cuando nosotros abrimos nuestro corazón para expresar nuestras emociones, vean, no sé si ya le dieron una mirada a ustedes
al tema, ¿es el tema de mañana? ¿Alguien tiene por ahí el título del tema de mañana? Aquí tengo yo mi hoja de ruta. Oh, ya. Es el tema del miércoles. No quiero dejar de odiarte aunque me ames. Porque cuando hablamos nosotros de expresar nuestras emociones, es decir, que alguien me diga a mí, es que el odio es pecado. Hello. ¿En qué mundo vives? ¿Que la ira es pecado? ¿Cómo? Otra vez, somos capaces, por error, de usar la religión para vivir en un estado de negación permanente. Y vamos a analizar el día miércoles cómo los personajes de la Biblia tienen la tapadera de la olla que hace ruido y en lugar de apretarla más, la destapan delante de Dios. Y se bajan el zipper de su corazón y se quitan la pijama del corazón y se quitan la máscara del corazón y le dicen a Dios, esto es lo que soy yo. Hay personas que yo aborrezco y estos personajes de la Biblia desnudan su corazón con Dios. Y noten esto, mientras más desnudes tu corazón delante de Dios, más íntima será tu comunión con Dios. Porque Dios tiene ratos diciéndote, dime lo que hay detrás de tus palabras, ya tus palabras me las sé de memoria. Pero dime lo que sientes y no sabes cómo decírmelo. Eso es lo que quiero escuchar, dice el Señor. Entonces, además de expresar nuestras emociones, la letra I es identificar las emociones de los otros. Porque a veces las personas ventilan sus emociones recargadas y no saben reconocer sus propias emociones y hace falta que alguien les diga, comprendo que tienes miedo. A todos nos ha pasado. O comprendo que estás como la gran diabla. A mí también me ha pasado. Comprendo que no te sientes bien, estás frustrada. A mí también me ha pasado. De esa manera hacemos clic con la otra persona. Y cuando reconocemos nuestras emociones, seremos capaces de decirle a la persona, ¿sabes qué? Estoy por estallar. Mejor yo me voy a ir ahí al patio, me voy a solear o voy a tomar el sereno de la noche. Déjame ventilar un poco lo que siento por dentro. Déjame ordenar, y aquí viene la letra O, organizar nuestras emociones, que no es otra cosa que saber gestionar nuestras emociones. Y la letra U es crear vínculos entre nosotros, unirnos a través de nuestras emociones. De hecho, ustedes y yo hemos leído aquel pasaje bíblico donde el apóstol Pablo, él dice que no hay que provocar a ira a nuestros hijos. Tal vez yo le estoy hablando esta noche a una persona que diga, es que fíjense que en mi hogar yo nunca escuché a mi papá gritar, mi mamá nunca le levantó la voz a nadie. O alguien me puede decir, mire, en mi casa, esos portazos que se oyen en algunos lugares, no, jamás. ¿Cómo usted va a creer? Y esa persona puede ser que creció con la idea de que en su casa no había la manifestación de la ira. Sin embargo, la ira se puede manifestar en texturas o temperaturas y texturas. Cuando hablamos de temperaturas, muy ardiente y muy frío. Cuando hablamos de texturas,
muy duras y muy suaves. ¿A qué nos referimos? Cuando nos referimos a una temperatura muy ardiente, donde la temperatura emocional de la familia es muy candente, allí se escuchan gritos, ahí hay insultos, ahí hay malas palabras, ahí hay violencia física, hay violencia verbal, hay violencia emocional, muy ardiente. Pero luego tenemos la otra temperatura que es muy frío. La gente se despierta en la mañana, si amaneciste bien, ni me entero. Si amaneciste con el pulso y todavía estás respirando, ni cuenta me doy. Es otra expresión de la ira retenida en el clima de esa familia. Y ahora vamos con las texturas. Muy dura es donde continuamente se están emitiendo condenaciones, donde el vocabulario se caracteriza por juzgar al otro continuamente. Las expresiones son sentenciadoras sobre la conducta de las demás personas. Y nos queda una textura, y esa textura es muy suave. El joven tendría aproximadamente unos 20 años. Había conseguido su primer trabajo. Su papá podía llevarlo a su trabajo y lo traía, mientras él iba ahorrando su dinero para comprarse un vehículo. Y un día, cuando él salió de su turno en la noche del trabajo, camino a su casa, él tuvo la curiosidad de pasar comprándose una lata de cerveza. Él nunca había tomado cerveza, pero decidió llevarla, y él dormía en el sótano de la casa. Llegó a su camita y puso la cerveza a la par sobre su mesa de noche. Pasaron los días y él observó que su papá bajaba y subía muchas veces al sótano. Y su papá, hasta que un día su mamá bajó. Y las madres que tienen radares encendidos las 24 horas, escanearon la habitación, sus ojitos, y ella fue a sentarse a la par de donde su hijo estaba sentado sobre la cama, y le preguntó ella a su hijo: ¿qué hace esa lata de cerveza aquí en tu habitación? Sin gritarle, sin insultarlo, pero con un vocabulario suficientemente claro para pedir que él rinda cuentas. Inmediatamente los ojos del chico empezaron a humedecerse, empezó a llorar, inclinó la cabeza. La mamá lo tomó de la mano y le preguntó: ¿por qué lloras? Y el hijo le dijo: mamá, yo creo que mi papá no me ama. ¿Cómo? Ella estaba asombrada. Y el joven agregó: mi papá bajó muchas veces a mi habitación, miró la cerveza allí y nunca me dijo una sola palabra. Ven que hemos hablado de las dos temperaturas y ahora estamos con las dos texturas. En un ambiente muy duro hay un lenguaje sentenciador 24/7/365. Y cuando la textura es muy suave, en esa familia no hay reglas. Y la ausencia de reglas se interpreta en el corazón del hijo, especialmente el hijo adolescente: a mí no me aman, porque yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera
y nadie me va a hablar de límites a mí. No tenía, es decir, no estaba equivocado el apóstol Pablo cuando él habló de padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Todo esto tiene que ver con el desarrollo de la destreza de, por lo menos, de las vocales de la salud emocional positiva. Y esto puede afectar la vida de cualquier profesión que cuida de gente. Los enfermeros, los médicos, los religiosos, los capellanes, los maestros, gente que cuida de gente. Está expuesta a sufrir un desgaste emocional muy fuerte. Y necesitamos las personas saber ventilar eso que traemos por dentro. Mencionábamos desde el principio, según Génesis 5:3, que los padres grabamos una imagen en los hijos y que la imagen herida de los hijos no es otra cosa que la nuestra, y que nuestra herida en los hijos los marca para el resto de la vida. Alguien dijo, y lo dijo con mucho acierto, la manera como hablamos a nuestros hijos se convierte en su voz interior. Algo raro estaba pasando. Andrés y Marta ya tenían un tiempo de estar casados, pero Andrés había observado que cada vez que él le decía palabras bonitas a su esposa Marta, ella se enojaba. Ella se bloqueaba. Y a él eso lo sorprendió. ¿Cómo es que yo le estoy diciendo palabras bonitas, piropos, cumplidos, encomios, y en lugar de producirle agrado, le causa enfado? Hasta que en una ocasión, en ese intercambio de ellos como pareja, ella tocó suelo con una emoción que traía latente y que inconscientemente la estaba hundiendo como quien hunde una pelota de voleibol en una piscina, hasta que tarde o temprano se iba a disparar. Y la emoción estaba asociada a un recuerdo, porque esa es otra cosa. Los recuerdos quedan grabados en la mente emocional, y aunque mi mente racional diga, no, yo ya no me voy a acordar de eso, y aunque alguien me diga, olvídalo, la mente emocional dice, eso es imborrable. Está bien, no podemos borrar los recuerdos, pero podemos desactivarles las emociones negativas con las cuales están asociados. Entonces el recuerdo ya no tiene poder de causarnos daño ni de causarle daño a las personas que más amamos. ¿Me doy a entender? Entonces, Marta se sorprendió y en medio de la conversación le dijo a Andrés, permíteme, lo que me pasa fue un acto de revelación instantáneo. Déjame me acuerdo, cuando yo era niña, mi papá me sentaba en la sala y él me repetía cada vez que él podía. Otra vez, la manera en que hablamos a nuestros hijos se convierte en su voz interior que los va a acompañar el resto de la vida. ¿Y cuál fue el track? ¿Cuál fue el cassette que el papá le grabó? El mensaje que le grabó fue, mi hija, usted no crea cuando le digan cosas bonitas, porque cuando le digan cosas bonitas es porque se quieren aprovechar de usted, y número 2, porque tampoco se las merece. Así que ese recuerdo, esa herida que ella traía en su memoria, no iba a desaparecer sola esa herida. No, no es así como funciona la vida.
Ahora, en su relación con su pareja, se iba a manifestar esa herida hasta que finalmente se detectó y se pudo elaborar, trabajar sobre ella. Ustedes están notando algo. Y alguien podría decir, oiga, ¿acaso no dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas? Pastor, ¿qué sentido tiene que usted nos venga a revolver el pasado si más bien debemos de darle vuelta a la hoja? Déjame decirte que si hay alguien que cree en el poder de los recuerdos, es Dios. Vamos a hablar un poquito de eso el sábado, en el tema final. Pero solo te anticipo, mira si no son tan importantes los recuerdos del pasado, que vamos a pasar en el milenio repasando recuerdos. Porque parte del proceso sanador milenario, a Dios le importan tanto los recuerdos que tú vas a preguntar y tú vas a decir, bueno, las 3 sorpresas que te vas a llevar en el milenio. Y aquel hermano que era tan pilas en las cosas de la iglesia, no la hizo. ¿Qué pasó? Y dice el Señor, hay recuerdos, vamos a necesitar repasar algunas cosas. Y la otra sorpresa es, mira si este era yo no le encontraba los ojos allá en el barrio, porque estaba tan tatuado y resulta que está aquí. Y dicen que algunos dicen que la tercera sorpresa va a ser, me salvé. Pero estamos hablando de la importancia de que Dios también le da a los recuerdos. Alguien dijo, solo tiene futuro aquel que investigue en el pasado, porque solo investigando el pasado se puede redescubrir el futuro. Estamos hablando alguien podría preguntar, bueno, las mentiras, por ejemplo, el caso de esta dama, Marta, su padre le grabó mentiras. Eso no es cierto, que cuando alguien te hace un encomio es porque siempre te va a querer sacar ventaja y que no te las mereces, tampoco es cierto. Pero entonces alguien podría decir, ahora, ¿qué opciones tengo? Yo soy un adulto, tengo 20 años, 30 años, 52 años. ¿Qué opciones tengo? ¿Qué puedo hacer con mi vida de ahora en adelante? Los temas que vamos a seguir tratando, y no olviden nuestra hoja de ruta. Mañana vamos a hablar, hiero a quien más amo y me hiero más. Porque tú dices, mi hijo me apoya o mis hijos me comprenden, pero a veces yo les respondo con groserías. O a la inversa, mis padres me apoyan, mi mamá lo ha dado todo por mí, pero a veces yo soy muy hostil con ella. Y es fácil que alguien se suba a un púlpito y empiece a decir, es que tienes demonios. Es más fácil culpar al fulano, cuando en la realidad Dios nos hizo como seres humanos que tenemos emociones, traemos heridas abiertas que no hemos resuelto. Los temas subsiguientes nos van a ayudar a elaborar más. Por ahora, veamos cómo el apóstol Pablo nos ayuda a comprender la relación entre esas mentiras mentales y el estilo de vida que hemos adoptado. Repito, y lo dije hace un rato, por ejemplo, es fácil, quizás yo le estoy hablando a alguien que tiene un hermano
que es alcohólico a morir. Y es fácil que alguien en la familia diga que este es un borracho, es un inútil, es bueno para nada. Eso es fácil hacerlo. Pero lo que tú y yo estamos comprendiendo aquí es que Dios tiene un propósito para el ser humano herido. Y que Dios puede sanar esa herida para evitar que el ser humano se siga destruyendo a sí mismo y evitar que el ser humano siga destruyendo a las personas que más ama. Pregunto, ¿estamos en la misma página? Notemos cómo el apóstol Pablo lo describe y cómo él describe esta relación. ¿Ok? Vamos a ver cómo él describe esta relación. Dice el pasaje: tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Vean ustedes que el apóstol Pablo está diciéndonos en este pasaje, dice, eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. O sea, hay mentiras instaladas en nuestra mente que nos han estado conduciendo que nos han oscurecido la mente y nos han conducido a adoptar hábitos que nos han estado haciendo daño. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice que tienen la mente oscurecida. Y en tercer lugar, una conducta destructiva. Hay ejemplos de esto en la Biblia. Hay lista de quienes creyeron mentiras en la Biblia. Por ejemplo, Adán y Eva creyeron la mentira y dijeron, nosotros somos dioses. Dios nos hizo creernos inferiores. Abraham y Sara, no podremos ser padres, Dios no puede. La mujer de Lot, no puedo desprenderme de todo, Dios no es suficiente. Los 10 espías, no venceremos a los gigantes, Dios es débil. El pueblo de Israel, comer paja es mejor que comer maná, Dios nos lleva de mal en peor. Salomón, las mujeres nunca pueden decirnos no, Dios las creó para decirnos siempre sí. La mujer de Job, suicidarse es mejor que vivir, Dios arruina la vida de la gente. Los discípulos, trepar es mejor que servir, Dios nos crea para competir. Judas, si la religión no me hace rico, no es un buen negocio, Dios se aprovecha de nosotros. Y hay 2 mentiras que son muy comunes. En los círculos religiosos. Y una de esas mentiras es, tengo que obedecer para merecer la salvación. Y la otra mentira es prima hermana, tengo que cumplir con todo para recibir la salvación. Y leemos, en relación a la primera mentira, Romanos 5, 18, 19, dice, y así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, así también el acto justo de Jesucristo hace justos a todos los hombres que tengan vida, para que tengan vida. Es decir, que por la desobediencia de un solo hombre,
muchos fueron hechos pecadores, pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos serán hechos justos. Y la otra mentira, tengo que cumplir con todo para recibir la salvación. Colosenses 1:28 dice, nosotros anunciamos a Cristo y amonestamos y enseñamos a todo el mundo en toda sabiduría, a fin de presentar perfecta en Cristo Jesús a toda la humanidad. Pastor, ¿puede explicarme qué lugar ocupan las buenas obras en esto? Y el apóstol responde en Efesios 2:8 al 10, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. De manera que es correcto entender que somos salvos por la gracia, por medio de la fe, para buenas obras, lo que hace inevitable la obediencia, como una respuesta. Porque en este precioso milagro, Dios quita el corazón de piedra, coloca un corazón de carne, un corazón que reciba su voz, que atienda los toques del Espíritu Santo. Y ahora el Señor graba su ley ya no en 2 tablas, sino ahora en el corazón. Y la obediencia no es un traje que se quita y se pone. Es una nueva naturaleza que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Y se acuerdan ustedes cómo es que nosotros recibimos esa nueva naturaleza? ¿Cuál es el efecto sobre esta bolsa si yo la expongo al fuego? Se quema. Dios ha sido claro. Ninguna criatura inmunda, ningún ser imperfecto puede entrar al reino de los cielos. Y alguien podría decir, pastor, gracias por la aclaración, ya no regreso mañana. Pero qué precioso, lo acabamos de leer. A nosotros no nos consultaron si estaba bien que Adán pecara. Y por el pecado de uno, todos estamos condenados. Pero entonces Dios fue justo y envió a su Hijo, quien vivió una vida perfecta, y por la vida perfecta de uno, todos los que creemos en Jesús, por la fe en Él, somos declarados perfectos. Yo siento alivio. ¿Por qué? Porque mientras más me miro a mí mismo, veo imposible salvarme. Pero mientras más miro a Jesús, veo imposible perderme. Por eso, cuando Juan el Bautista estaba en el Jordán, y él empezó a llamar, Mateo capítulo 3, versículo 7, gritaba, generación de víboras. Y ahí venía el hombre que robaba camellos. Él no robaba carros, camellos. Y ahí venía arrepentido de sus pecados.
La mujer que participaba en extorsión, era experta en hacer llamadas. Allí estaba haciendo fila arrepentida. Y lo que sorprendió a Juan el Bautista es que allí estaba su primo. Y dijo, no puede ser, mi primo está desorientado. El sol le ha hecho daño, su cabecita. Yo estoy llamando a la generación de víboras. Cuando Jesús tiene suficiente cercanía con su primo Juan, Juan trató de disuadirlo y le dijo, no, más bien invirtamos, tú me bautizas a mí. No, le dijo Jesús. Y Juan le dice, yo estoy llamando a la generación de víboras. Y Jesús le dijo, yo estoy aquí porque yo elegí nacer para pertenecer a la generación de víboras. Y Juan le dice, pero te van a traicionar, son víboras. Jesús lo mira a los ojos, le toma los hombros y le dice, Juan, yo amo a la generación de víboras. En ese momento es sumergido, se abre el cielo, desde lo alto la voz de Dios que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo ¿qué? Complacencia. Solo ha habido un hijo en quien Dios se ha sentido complacido. Fue entonces que Juan el Bautista entendió que cuando el Hijo de Dios estaba siendo bautizado por él estaba tomando el lugar de la generación de víboras. Porque nadie quiere tener víboras en su casa, menos en el cielo. Pero cuando Jesús fue bautizado, Él estaba trayendo sus notas, sus calificaciones de perfección delante del Padre a nombre de toda la humanidad. Así como Adán, a nombre de todos, nos metió en un hoyo negro de condenación. Por uno todos caímos al hoyo. Pero ahora por uno que vivió una vida perfecta, por ese uno, todos los que creemos en Cristo podemos entrar al reino de los cielos. No gracias a nosotros, sino gracias a la vida perfecta de Jesús. Por eso Romanos 6 dice que cuando somos bautizados, nosotros aceptamos la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Ahora entendemos que no hay nadie que pueda condenarnos a los que estamos en Cristo Jesús. Porque no es por nuestra vida, es por la vida perfecta de Jesús que vamos a entrar al reino de los cielos. Ahora yo te pregunto a ti, si al salir de aquí te encontraras a Jesús en persona y te dijera Jesús que Él quiere una tostadita de aguacate, ¿tú estarías dispuesto a ir a buscarle una tostada de aguacate donde la encuentres? Y te diga, no, es que estoy antojado de un pache. ¿Tú estarías dispuesto a buscarle un pache por toda la ciudad hasta encontrarlo? ¿Sabes por qué? Porque el amor despierta amor. Estamos aquí no porque una religión lo pide. Y venimos mañana no porque una religión lo pide. Porque el amor de Cristo nos mueve a que Él sea más íntimo que el oxígeno que respiramos. Quiero invitarte para que te pongas de pie. Vamos a concluir con una oración. Queremos darte las gracias por Jesús. Gracias porque Él vivió una vida perfecta. Y porque con su vida perfecta, por la fe,
se nos declara a nosotros, delante del universo, perfectos en Cristo Jesús. Señor, danos un corazón que responda a tu amor. Y a ti te decimos en esta hora, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.